aparato endocrino, desde comienzos del siglo XX, a este se define como el conjunto de glándulas de secreción interna, que se encuentran localizados en distintos puntos del organismo y que elaboran hormonas, a las que se atribuyen diferentes funciones. Cabe señalar que el aparato endocrino se ocupa fundamentalmente de los mediadores químicos, los cuales secreta a la circulación sanguínea, para que estos cumplan en su órgano o célula diana una determinada función metabólica para la cual ha sido liberada. Los órganos de función endocrina difusa son el riñón, el timo, el tracto digestivo, el corazón, el hígado y la placenta. Los órganos del aparato endocrino son la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. La función de las glándulas endocrinas es secretar sustancias que se denominan hormonas, las cuales tienen una actividad específica sobre determinados órganos o tejidos. Las glándulas endocrinas son aquellas que carecen de conducto excretor y segregan directamente su producto en el sistema vascular. Las hormonas son mensajeros químicos producidos por glándulas endocrinas, las cuales se transportan por el torrente sanguíneo a células u órgano blanco. Estas se clasifican según su composición en proteicas, polipéptidos, derivados de aminoácidos, derivados de esteroides y ácidos grasos. Testículos son las gónadas masculinas reproductoras ovoides pares. Estas obviamente son las que producen los espermatozoides. Son los órganos glandulares que forman la parte más importante del aparato reproductor masculino. Los testículos están suspendidos en el escroto por los cordones espermáticos, de forma que el testículo izquierdo suele encontrarse suspendido más abajo que el derecho. Y dentro de las estructuras que conforman el testículo podemos mencionar al cordón espermático, la arteria testicular, la vena testicular, la cabeza del epidídimo, los conductillos eferentes, la red testicular, el túbulo recto, el cuerpo del epidídimo, los conductos deferentes, la cola del epidídimo, la capa parietal de la túnica vaginal, la cavidad de la túnica vaginal, la capa visceral de la túnica vaginal, el septo testicular y por último y no menos importante, la túnica albuginea. La testosterona es una hormona que se produce en los testículos. Pertenece al grupo de los andrógenos, también llamados esteroides anabólicos. Se trata de la hormona masculina más importante en la producción de espermatozoides y glóbulos blancos, en el mantenimiento del deseo sexual y en la distribución del vello corporal. Se genera gracias a las llamadas células de Leydig, aunque también se sintetiza en otros tejidos. Es derivada del colesterol al igual que otras hormonas esteroideas y, como la mayoría de hormonas, se transfiere a la sangre, donde viaja ligada a la globulina fijadora de hormonas sexuales y a la albumina. Estrógenos son esteroides derivados del esterano. La testosterona tiene 19 átomos de carbono, en donde existe una doble ligadura entre el carbono 4 y el carbono 5, un átomo de oxígeno en el tercer carbono y un grupo hidroxilo en el carbono 17. Es precisamente esta estructura la necesaria para el mantenimiento de la actividad androgénica. La testosterona puede ser aromatizada en varios tejidos para formar estradiol, de tal manera que en el hombre es normal una producción diaria de hasta 50 microgramos. Su rol aún no está bien clarificado, pero su exceso absoluto o relativo puede inducir feminización. Los estrógenos del testículo son probablemente producidos por las células de Leydig, pero también son sintetizados en otros tejidos a partir de los andrógenos circulantes. Los andrógenos, básicamente la testosterona, son segregados por los testículos, pero también por los ovarios en el caso de la mujer y por la corteza suprarrenal. En el hombre, solamente el 10% de los andrógenos tienen origen suprarrenal. Los testículos, en las células intersticiales, que son las células de Leydig, segregan una hormona, que es la testosterona, y otros andrógenos, los cuales son regulados por el mecanismo de retroactivación del hipotálamo y de la hipófisis, mediante la liberación de la hormona luteinizante.